Antioquía. Hoy quiero hablarte de Antioquía, que es una iglesia muy particular que es mencionada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es una iglesia que surge de la persecución, pero hagamos algo de historia. Durante los orígenes de la iglesia se dan cuenta que los apóstoles necesitaban delegar ciertos trabajos o ministerios, y entonces surgen los diáconos. Un diácono, del griego diáconos o del latín diáconos, significa simplemente servidor. Este debe ser alguien amable, que no discrimine, que no menosprecie a nadie, alguien dispuesto al trabajo, pues fueron llamados a servir mesas y atender a las viudas. Entre este grupo de 7 personas dispuestas a servir, encontramos a 3 que llaman mucho mi atención, pues escogieron a Felipe, quien tiempo después lo encontramos predicando en Samaria, y es llamado a compartir al eunuco etíope por el camino que va de Jerusalén a Gaza, y continúa predicando hasta que llega a Cesarea. También escogieron a Esteban, el que luego de ser difamado, procesado y martirizado por predicar públicamente el Evangelio, y tal hecho sería la flama que inicia el fuego de la persecución y dispersión de la iglesia de Jerusalén. Y otro nombre de esa lista que llama mi atención es Nicolás, de quien se menciona era un prosélito de Antioquía. Estos 3 no se encasillaron o limitaron como meseros, tampoco se llenaron de soberbia y tomaron su nombramiento como un poder jerárquico sobre los otros hermanos. Digo, me han contado que a veces pasa. Sino que estos oyeron y sirvieron a Dios en otros ministerios o servicios que requerían disposición, esfuerzo, obediencia, trabajo y valentía. Por causa de este tipo de creyentes, el mensaje de salvación no se limita y por consecuencia la iglesia crece. En una sucesión de hechos, Esteban es martirizado, la iglesia es perseguida. Ahí aparece un joven judío muy celoso llamado Saulo. Felipe llega a Samaria y empieza a predicar y a hacer milagros y muchos creen. Y si vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19, leemos lo siguiente. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaron de las buenas noticias solamente a los judíos. Hechos 11, 19. Antioquía se encontraba por la región donde se encuentra actualmente Turquía. El relato del libro de Hechos continúa y leemos lo siguiente. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar a Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús, y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11, 20 y 21. Antioquía fue llamada la cuna del cristianismo, pues como podemos ver, aquí es donde se empezó a predicar las buenas nuevas abierta y consistentemente, no solamente a judíos, sino también a los griegos. Además, en este mismo relato, por el versículo 26, se afirma que fue allí, en Antioquía, donde el nombre cristiano fue dado a los discípulos de Jesús por primera vez. Llega a tal punto la fama de este grupo de creyentes que leemos también lo siguiente. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Hechos 11, 22 y 23. Algo notorio es que también llegó a ser la cuna de las misiones cristianas. Creo que todo inicia cuando Bernabé, después de visitar Antioquía, decide ir a Tarso por otro personaje del cual también se tenían noticias de un cambio radical. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Hechos 11, 25 y 26a. Por lo que podemos ver, estos dos personajes hacían un excelente equipo ministerial. Al avanzar en la historia, podemos leer lo siguiente. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, y Simón al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayudaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así
Después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 1 al 3. Antioquía se convierte así en la base desde donde Pablo inicia sus viajes misioneros. Otra característica que observamos de la iglesia de Antioquía es su generosidad y preocupación, pues sabían atender a las necesidades que iban surgiendo. Leemos que después de que el profeta Agabo anunciara la hambruna que habría de llegar, ellos toman decisiones importantes. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Hechos 11, 29 y 30. Creo que esta iglesia del primer siglo es un ejemplo, un modelo y referencia para la iglesia cristiana de la actualidad. Pues como podemos observar, en sus días se desarrolló como una iglesia innovadora, emprendedora y eficiente en la promulgación del Evangelio y la obra del Señor. Hoy en día la iglesia cuenta con muchos recursos y tecnología que ellos no tenían, una Biblia completa y en muchos casos con una infraestructura tal que puede enviar a muchos más misioneros a la vez. Te invito y te reto a ser la iglesia que Dios necesita en la actualidad, pues necesitamos muchas más congregaciones como esta, innovadora, emprendedora y esforzada. Dios te bendiga.